Hola, buenas. Como ya saben, esta historia no es mía, es de su respectivo autor. Por si quieren adelantar esta historia, ya estará subida en Patreon adelantada y al día con el autor. Para los que me quieran apoyar con el esfuerzo que hago para traérselos a ustedes, los dejo disfrutar del capítulo. Lectura. Capítulo 4 final. Y este es el fin del capítulo. Meiterumi terminó de leer la hoja y le lanzó el libro al sujeto que había hablado. ¿Y quién quiere leer el siguiente?, preguntó él. Ninguno de los presentes hizo el menor movimiento. Solo es leer. No son tan tontos como para no saber hacerlo, ¿verdad? El sujeto se burló de todos. Yo lo haré. Tokiomi levantó la mano. Está bien, sigues tú. El sujeto chasqueó los dedos. Mei regresó a su asiento y Tokiomi tomó el lugar del lector. Al parecer, este es el fin del capítulo 4, comentó Tokiomi al ver el título. Apúrate y lee, papá, le soltó Rin. Reino celestial, hace 6 años. Los dioses observaban el mundo mortal, rastreando al niño que había nacido apenas media década atrás. Buscaban un alma específica, alguien cuyo valor fuera equiparable al de un dios menor. Son unos inútiles, se burló Gilgamesh, despreciando a los presentes. Oye, se quejaron los dioses que estaban en el lugar. ¿De verdad se les puede considerar dioses?, preguntó el Naruto más joven, mientras miraba a Quetzalcóatl, Ishtar, Ereshkigal y Jaguar Warrior. No, le respondió el sujeto. Solo son vestigios de lo que alguna vez fueron. Hizo una pausa antes de concluir. Incluso siendo un Fallen God, Tiamat es lo más cercano a un dios auténtico, a pesar de ser una Beast. Ellos son espíritus divinos, concluyó Romani. Oh, entonces son así de inferiores, comentó el Naruto adolescente. Nagato decía ser un dios, pero Naruto había visto en las páginas del libro cómo Quetzalcóatl, Ishtar, Gorgona y Ereshkigal luchaban contra Tiamat. Al final, fue el Grand Assassin quien marcó la diferencia. Alguien que, en esencia, antes de ser un Servant, fue un humano. Un simple humano superando a diosas que, aunque debilitadas, seguían siéndolo. Nagato quizá podría considerarse un dios por resistir el poder del Kyuubi, pero Naruto recordaba el ataque de la deidad mesoamericana, capaz de pulverizar montañas. Y eso es solo Quetzalcóatl con el 25% de su poder original, añadió el sujeto. Nagato tiene el Rinnegan, es cierto, pero con ese cuerpo suyo, se podría decir que es bastante mundano. Nagato gruñó ante el comentario, pero prefirió guardar silencio. De hecho, los únicos portadores de ese ojo capaces de herir a Tiamat son ellos, el sujeto señaló a Madara de los 6 caminos y a Agoromo Otsutsuki. Si se trata de ellos, creo que es posible, añadió Merlin. Después de todo, llevan dentro a una bestia que es, básicamente, una extensión del planeta y su fuente ilimitada de poder. Dejando eso de lado, el rey de los héroes ha hecho un trabajo arduo para esconder a Naruto de la mirada de los dioses, comentó Karna. Tal vez los dioses de la dimensión de Naruto son más débiles que los de nuestro mundo, aportó Kiron. Tal vez, respondió el héroe de la caridad. Espera, ¿cómo que mi alma vale lo mismo que un mestizo divino de baja categoría? Eso es una estupidez. Gruñó Gilgamesh prototipe. Cierto, yo valgo mucho más que esos pedazos de mierda, secundó el Naruto oscuro. Sin embargo, Naruto perdió el interés en la discusión de inmediato al sentir cómo las manos de Sahara bajaban demasiado por su cuerpo. ¿Y si mejor les doy una habitación?, soltó el sujeto. Uf, qué rico, dijo Merlin, ganándose una mirada de reproche de todos los presentes. ¿Qué? Ustedes también lo pensaron. Incluso los que nos están leyendo ahora, se burló el mago de las flores. Sigue, Tokiomi, sugirió el sujeto, volviendo la atención al Magus. Jamás un simple mortal se había comparado con un dios. Los antiguos shinobi, apodados como deidades, eran fuertes, pero no sobresalían ante los ojos de los auténticos dioses que reinaban este mundo. Takemi Kazushi afiló su espada ensangrentada. A su lado, Fujin y Raijin yacían sobre un charco de su propia sangre. Miserables demonios divinos, el dios movió su arma, terminando de limpiarla. Su mirada cayó sobre el plano terrenal. Entrecerró los ojos al notar a 4 presencias enfrascadas en una batalla a muerte. Takemi Kazuchi respiró profundamente. Sintió cómo su cuerpo perdía toda autoridad ante el llamado del hijo prodigio de su dios emperador. Maldito Susanoo, gruñó. Su voz profunda solo provocó la burla de otra deidad cercana. Así que son muy conscientes de nosotros, pero aún así nos desprecian tanto. Tobirama se cruzó de brazos. Somos dioses.
Estamos por encima de todo, la Ishtar que ocupaba el cuerpo de la homúnculo se jactó con prepotencia. Nunca he mordido a una diosa, ¿a qué sabrá? Murmuró Shukaku. De su boca hecha de arena comenzó a desprenderse baba, deshaciendo la superficie a su paso. ¿Te ayudo?, preguntó el niño rey con una sonrisa adorable. Shukaku lo miró de reojo. Te doy uno de sus dedos y nada más, le contestó el tanuki. Oh, no. Yo no quiero nada de esa idiota, el niño rey se burló. Solo déjame decapitarla. ¿Te ayudo?, preguntó el Naruto más joven con una sonrisa adorable. Aunque adorable solo para Tiamat y Kusina. Oh, mis niños, mamá está tan orgullosa de ustedes. Tiamat se limpió una lágrima que asomaba por su ojo derecho. Ishtar sintió como la ira le subía por el pecho, justo cuando una ráfaga de picos de arena, armas y clones se lanzaron sobre ella. Oye, Espe. Ishtar no pudo terminar la frase. Unos hilos de arena finísima le perforaron los ojos. Maldito monstruo. La diosa intentó contraatacar, pero dos espadas le rebanaron las manos. Antes de que pudiera reaccionar, el Naruto más joven apareció frente a ella y, con Gram, le cercenó el brazo derecho de un tajo. El homúnculo intentó liberar su poder, pero las cadenas del cielo la atraparon en el aire y comenzaron a azotarla brutalmente contra el suelo. Oye, Tanuki, ¿quieres dar el primer bocado?, le preguntó el niño rey a Shukaku, quien había encogido su tamaño al de un mapache común. Claro. Shukaku soltó una risa lunática y clavó los dientes. La Ishtar de la singularidad, que observaba la escena, sintió un tic en el párpado. Decidió guardar silencio. No fuera a ser que al lunático Tanuki se le antojara darle una mordida a ella también. Su cuerpo se tensó por completo al ver cómo Shukaku, con una violencia salvaje, le arrancaba el brazo al homúnculo. Su cuerpo se tensó por completo al ver cómo Shukaku, con una violencia salvaje, le arrancaba el brazo al homúnculo. ¡Maldito monstruo! ¿Cómo te atreves a mancillarme?, gritó la diosa. Eso te pasa por zorra, soltaron al mismo tiempo el niño rey, Gilgamesh Prototipe y el archer de la Cuarta Guerra, mientras señalaban al homúnculo poseído. Y es por eso, niños, que no debemos ser unas zorras, sentenció el Naruto más joven, dirigiéndose a Boruto y a su generación. Rico. Exclamó Shukaku. Acto seguido, le dio otra mordida al brazo del homúnculo, que ahora se encontraba en un estado agónico, debatiéndose entre la vida y la muerte. Acto seguido, le dio otra mordida al brazo del homúnculo, que ahora se encontraba en un estado agónico, debatiéndose entre la vida y la muerte. ¡Maldita bestia! La diosa de la guerra y la fertilidad alcanzó a gruñir antes de que Shukaku le devorara la cabeza de un solo bocado. Sí, esto es tan Uzumaki, soltó Madara. A su lado, los Kages que participaron en la masacre del clan en el pasado solo pudieron observar en silencio. ¿Pero qué mierda?, exclamaron todos al unísono al ver al niño rey, al Naruto más joven y a Shukaku chocar sus puños y garras en señal de victoria. Por nuestra propia cordura, mejor ignoremos esto, sentenciaron los Servants, magos, shinobis y demás presentes, tratando de procesar lo que acababan de presenciar. Takemi Kazuchi, ese dios comparte los dominios de la guerra con Susanoo, ¿verdad?, preguntó Rin. En Japón existen dioses para todo, añadió Tamamo. Cierto, y la más fuerte es ella, dijo Akuno, mujer, recordando el momento en que Amaterasu la arrebató de su presente para llevarla ante esa diosa ya muerta. Es tan fuerte, pero recuerdo que sus padres están por encima de ella. Incluso hay dioses por encima de Izanagi e Izanami, comentó Sakura Matou. Debatible, soltó el sujeto. Miren a los griegos. En el mito humano hay múltiples primordiales, pero en ese los Belt solo existía caos, dijo el sujeto, recordando. Él mató a dos dioses, intervino Kusina. Solo destrozó sus cuerpos físicos, corrigió Jaguar Warrior con una sonrisa. Una magnífica arma, dijeron las tres versiones de Tenten al mismo tiempo. ¿Qué pasa? La voz de la mujer sonó en sus oídos, aterciopelada y sutil. Unos brazos largos y delicados se deslizaron sobre los hombros del dios, quien comenzó a perder sus fuerzas justo cuando Susanoo desplegaba todo su dominio y divinidad. Ella se burló de su rostro pálido. Deslizó una mano por su cara mientras el dios la observaba relamerse los labios de manera coqueta. Suéltame, Inari. ¿Qué pasa? ¿Por qué tan alterado?, le susurró ella. Solo estás siendo debilitado por un bien mayor. La diosa se separó del dios de la espada, quien flaqueaba a medida que era despojado de su autoridad sobre el trueno.
estás tan débil, Takemi Kazuchi. Una voz masculina resonó desde el otro lado, donde yacían los cuerpos de los dioses demoníacos del viento y el rayo. Hachiman, ¿vienes a ver el espectáculo? Esos cuatro lo están dando todo, Inari le comentó al recién llegado. El poder del Yomi se está desbordando cada vez más. Sin un ser primordial como Izanami en el inframundo, todo ese poder se va directo a Shinigami, añadió Inari con un tono juguetón. ¿Esa es Inari? Preguntó Tamamo, mirando a la diosa con extrañeza. Lo es, confirmó Ishtar, notando las pocas características que compartían debido a sus dominios sobre la fertilidad. Es una zorra, soltó Kusina con una calma inexpresiva. Lo es, Mito estuvo de acuerdo. Bueno, Ishtar también es una zorra. Es algo común con el dominio de la fertilidad, comentó el Naruto más joven. No. Ishtar es una zorra porque le abre las piernas a cualquiera, sentenció el niño rey. Inari es, literalmente, una zorra. Y una con 10 colas, concluyó el sabio rey de Uruk. Kurama abrió los ojos y observó a la diosa, quien poseía una cola más que él. Oh, el zorro idiota tiene celos, se burló Shukaku. Los demás Big se unieron a las risas contra Kurama. Vamos, ¿no decías que el que tiene más colas es el más fuerte? Le pinchó Matatabi. Soy el más fuerte, gruñó Kurama, aunque su voz solo provocó más burlas. El Jurubi, con su enorme ojo, observó a la deidad. Tenía 10 colas igual que él, pero por alguna razón sentía que esa supuesta diosa era basura a su lado. Bueno, técnicamente eres un parásito primordial, opinó el sujeto. Una extensión del planeta, aunque de forma forzada, ya que no dejas de ser un parásito. El cuarto Raikage frunció el ceño. Estaba ansioso por ver el dominio que ese dios poseía sobre el rayo. A estas alturas, esa diosa debería estar en el inframundo, comentó Ereshkigal. Pero la vimos en Takamagahara junto a su marido, le contestó Ishtar. ¿De qué hablan? Preguntó Indra a los espíritus divinos. Si su mundo solo tiene un panteón, y este guarda similitudes históricas con el nuestro, Izanami debería ser quien gobierne el inframundo sin posibilidad de regresar a Takamagahara, explicó Ereshkigal. Pero ya vimos que no es así, aportó Asura. Entonces hay una divergencia en la historia entre nuestros mundos, añadió Quetzalcóatl. Es por eso que Shinigami tiene tanta fuerza. Está tomando todo lo que, por derecho, debería pertenecerle a Izanami. Sigue leyendo, Tokiomi, ordenó el sujeto. Han durado mucho, a decir verdad. Los 3 dioses y los 2 cadáveres semivivos hicieron una mueca de horror cuando Shinigami pisoteó la cabeza de Amaterasu, para luego mutilar sin piedad el cuerpo de Tsukuyomi. El único daño que el dios había recibido en su cuerpo fue producto de un rayo. Uno lo suficientemente poderoso como para atravesar el planeta de un lado a otro. Al recibir el impacto, un agujero perforó su torso y comenzó a sangrar, pero la herida se cerró por completo al instante siguiente. Al igual que Amaterasu y Tsukuyomi, las 2 deidades se recuperaron como si el tiempo estuviera siendo rebobinado. Vaya, qué gran ataque, silbó Inari al ver la técnica que había perforado y carbonizado casi en su totalidad el cuerpo del dios de la muerte. ¿Qué es eso? Inari entrecerró los ojos, mirando fijamente hacia un punto muy cercano al campo de batalla. Oh, eso, es la bóveda de Uzumaki, le explicó Hachiman a la diosa de la fertilidad. Inari se relamió los labios al recordar al primer Uzumaki. Habían pasado casi 1000 años desde su primer encuentro, cuando ella descendió al mundo de los humanos. Fue un gran amante, pensó la diosa, recordando a la perfección su resistencia y, sobre todo, su gran... Deja de pensar en la polla de un muerto, mujer vulgar, la interrumpió Hachiman. Inari le dedicó una sonrisa llena de una fingida ternura e inocencia. ¿Celoso, dios de la guerra? ¿Cómo es posible que cadáveres despedazados puedan reaccionar? Preguntó Rasa, al ver que los restos de esos dioses temblaban como si estuvieran sorprendidos. Son dioses, son como las cucarachas. Las heridas físicas son lo de menos, comentó el sabio rey con desdén. Entonces, ¿cómo es que los mataron en tu mundo? Intervino Mu. Sefar es una existencia única, explicó Gilgamesh. En nuestro mundo, se podría decir que los dioses eran las encarnaciones mismas de los conceptos que representaban sus títulos. Al destruirlos y desligarlos de todo eso, aunque Sefar no destruyó los conceptos en sí, minimizó a los dioses a casi nada, el sabio rey intentó explicar la compleja naturaleza de la muerte divina en su mundo. Esto fue especialmente grave para los sumerios. Los dioses primordiales de la antigua Sumería eran, básicamente, la naturaleza en sus diversas formas, convertida en deidad por la creencia del hombre.
En su mundo, tal vez la situación sea igual, completó Gilgamesh Prototipe, cerrando la diatriba de subversión caster. Así que matar a un dios no será sencillo, comentó Tobirama. Nunca lo es, añadió Oda Nobunaga con una sonrisa salvaje. Tú eres la excepción, dijo Okita Souji Alter con total impasibilidad. Los dioses son seres mucho más antiguos y poderosos que el propio Gilgamesh, y aún así, Sefar los masacró, explicó el sujeto. A menos que el Naruto de esta historia haya rechazado toda razón y todo amor, e incluso haya rechazado a la muerte misma. Solo así podrá derrotar a los dioses. Eso, y que necesita algo como Excalibur para matarlos, teorizaron los magos de las guerras del Grial. La sanación de esos dioses me hace recordar a cómo Heracles regresa de la muerte por su noble fantasma, comentó Ilia. Después de todo, Godhan es la sublimación de los 12 trabajos, añadió el sujeto. Los dioses, al ser superiores, pueden recrear algo similar a lo que hace Godhan, concluyó Merlin. ¿El primer Uzumaki fue amante de una diosa? Preguntó Tsunade con asombro. Ni idea, Mito se encogió de hombros, igualmente impresionada por la revelación. «¡Qué mujer tan vulgar!», sentenció Tobirama, viendo con desprecio cómo Inari fantaseaba abiertamente sobre el encuentro que tuvo con el primer Uzumaki. Cierto, secundaron varias mujeres, especialmente las más recatadas, con gestos de desaprobación. Oh, vamos, todos sabemos que incluso los más santos tienen sus lapsus, soltó el sujeto con una sonrisa de suficiencia. Como cierta santa que se muere por detonarse al homúnculo dragón, añadió el sujeto, señalando con descaro mientras los presentes se quedaban en silencio. O como esos 3 pervertidos que tuvieron un trío mientras Semilla se enfrentaba a muerte contra Heracles, volvió a señalar el sujeto, apuntando directamente a Rin, Arturia y Shirou. Ara, rey de los caballeros, no pensé que fueras así, se burló Semiramis con una sonrisa maliciosa. Esa muchacha me llena de orgullo, Merlin se limpió una lágrima imaginaria con dramatismo. Mi rey, ¿usted? Los caballeros de la mesa redonda se quedaron sin palabras, alternando miradas entre la confusión y el shock. La diosa Rongomini admiró a Subversión Saber y simplemente soltó un largo suspiro, prefiriendo no emitir comentario alguno. Y el doradito lo vio todo, añadió una vez más el sujeto, rematando la humillación. Espera, esto es algo como un NTR bizarro y todavía más retorcido, comentó Ryunosuke, fascinado por el giro de los acontecimientos. No eran pareja, pero tengo entendido que Saber era vigilada muy de cerca por el rey de los héroes en esa ruta, soltó el sujeto con total naturalidad. ¿De qué demonios hablas?, preguntó el Naruto más joven, completamente perdido. Tienes gustos muy raros, le espetó el Naruto adolescente a Gilgamesh Archer. Gilgamesh no se dignó a responder, simplemente mantuvo su porte arrogante y le dio un trago pausado a su vino. ¿Entonces a ti te gusta mirar?, preguntó el Naruto oscuro, clavando su vista en Gilgamesh Prototipe. No, le contestó el rey sumerio con una frialdad cortante. Bueno, tú te lo pierdes, se burló el Naruto oscuro, encogiéndose de hombros. Oigan, hay niños aquí. Les gritó Kurenai, pero fue ignorada olímpicamente por todos. Deja de mirarme. Esas son acciones de mi versión Archer, le espetó el sabio rey al séptimo Hokage. Bueno, el sabio rey también tiene lo suyo con Merlin y con Mash, soltó el sujeto, lanzando una nueva bomba. ¿Qué?, exclamó Fujimaru, saltando de su asiento. Oh, cálmate, último máster de la humanidad. No hubo resultados sexuales, creo, añadió el sujeto con una sonrisa maliciosa. Bueno, ya sabes que si no te mueves, te la quitan, le susurró Ana a un Gudao que se quedó mudo, procesando la información. Mejor continúa, Tokioni, ordenó el sujeto. El Tosaka carraspeó y volvió a retomar la lectura, tratando de ignorar el caos en la sala. Recuerda que un humano fue mejor que tú. Incluso si como dioses podemos darle forma al cuerpo, él, la amante de varios dioses, giró sobre sus talones. Una fina y esponjosa cola de zorro atrapó la cara del dios, quien gruñó ante el contacto sedoso pero humillante del pelaje. TSK. Takemi Kazuchi se incorporó a la fuerza, obligando al poder del mundo a fluir a través de sus venas para sanar sus heridas. Los 2 demonios celestiales también recuperaron sus cuerpos moribundos. Por algún motivo, la simple visión de aquella bóveda les provocaba una irritación insoportable que los obligaba a seguir luchando. Nunca pensaron que la espada que partió al mundo y trajo el Génesis fuera resguardada por los Uzumaki. Su sangre, por alguna razón, sigue siendo especial incluso después de tantos milenios. Estúpidos simios de pelo rojo,
masculló una de las deidades. Nunca sospecharon que la gran traición que provocó su extinción vino de su principal partidario. Las miradas de los dioses viajaron por todo el continente elemental, escudriñando cada rincón en busca del último rastro de la sangre Uzumaki. Estúpido. Se burló el Naruto más joven, disfrutando de cómo la diosa humillaba al otro deidad. Esto es, realmente incómodo, murmuró Boruto hacia Sarada, sintiendo el peso de las revelaciones familiares. ¿Por qué? Preguntó Mitsuki con su curiosidad habitual. Los dos muchachos miraron a su amigo, quien no terminaba de captar el doble sentido en la burla de la diosa hacia el dios dentro de la ilusión. ¿Qué tesoros tendrá la bóveda de nuestro clan? Preguntó el Naruto más joven, sus ojos brillando con pura intriga y emoción. Tienes razón. La mayor herencia de nuestra sangre debe estar oculta allí, asintió el Naruto adolescente con solemnidad. El séptimo se quedó pensativo y luego desvió la mirada hacia sus hijos. Sabía que ambos tenían una herencia clara por parte de su madre, pero, ¿qué tenían de él? ¿Qué les había dejado su propia estirpe? En su interior, Kurama abrió un ojo. Estuvo a punto de comentar que una parte de su propio chakra residía en la hija de Naruto, lo que técnicamente lo convertía a él mismo en una herencia viviente para uno de los descendientes. Sin embargo, en cuanto a Boruto, el zorro no podía evitar sentir un ligero disgusto. Para Kurama, el niño no era más que un mocoso consentido, malcriado y, sobre todo, un llorón que no entendía el peso de la sangre que portaba. Mestizos, sentenció el sabio rey con una calma tan gélida que perturbó incluso a sus otras versiones. Oye, Caster, se supone que tú eres el calmado, dijo el niño rey, retrocediendo apresuradamente ante la presión que emanaba su versión adulta. Es cierto, Caster, tú, la versión Archer de la Cuarta Guerra, intentó intervenir con su arrogancia habitual. Mientras tanto, la versión prototipe desenvainó a Enki, preparándose para lo peor al notar el cambio de atmósfera. Silencio. Rugió Caster con una molestia punzante. Al instante, las puertas de Babilonia se abrieron y las cadenas de Enkidu surgieron como serpientes de acero, rodeando y estrangulando con fuerza a la versión Archer hasta dejarlo sin aire. Oye, Caster, intentó mediar de nuevo el niño rey, pero se calló al sentir el filo del hacha divina rozando su cuello. Diversos códigos místicos se materializaron en el aire, apuntando en todas las direcciones posibles hacia Prototipe. De los tres, Caster estaba liberando la mayor potencia de su fuerza, usando su autoridad absoluta para amenazarlos de muerte. Caster era la única versión del rey de los héroes que estaba realmente viva, el hombre que poseía los circuitos mágicos de la era de los dioses. Su prana era simplemente aplastante. Ningún magus de la era actual podría siquiera soñar con igualarlo, a menos que se tratara de alguien como Ciel. No solo veo a esos mestizos ambicionando mi arma, sentenció el rey con una mirada que prometía el fin de los tiempos, sino que también está la ofensa que ustedes han cometido. Bueno, no son los circuitos de subversión grande, pero están muy cerca de ese nivel, comentó el sujeto con una calma irritante. El sabio rey barrió la sala con su mirada, haciendo que el aire se volviera denso. Escuchen bien. Si al regresar uso mi clarividencia y veo su final, encontraré la manera de convocarlos a cada uno solo para tener el placer de matarlos con mis propias manos. Soy el rey de los héroes, no un villano de segunda. Rugió Caster. Con un movimiento brusco de su mano, las cadenas de Enkidu se tensaron, asfixiando aún más a Subversión Archer, quien solo podía emitir sonidos ahogados. Dejando de lado la carnicería interna de los reyes, Kusina observó la ilusión con una sombra de preocupación en el rostro. ¿Los dioses pueden encontrarnos con solo una mirada? Preguntó con inquietud. Bueno, son dioses, respondió Mito, manteniendo la calma a pesar de la gravedad de la situación. Somos supremos, se jactó la Ishtar que poseía el cuerpo del homúnculo, irguiéndose con arrogancia divina. Y de todas maneras se murieron, interrumpió el séptimo Hokage con una frialdad que cortó el aire. Sin mencionar que tú terminaste siendo la brocheta de ese tanuki. Humano. Gruñó Ishtar, sus ojos brillando con una furia dorada ante la humillación pública. No miento, solo digo la verdad, sentenció el séptimo, sosteniéndole la mirada sin parpadear. Mientras tanto, Mito y Kusina compartieron una mirada cargada de aprensión. El mensaje silencioso que se transmitieron fue claro y devastador. Nuestro clan fue traicionado por el Shinigami. Sigue, ordenó el sujeto a Tokioni, todavía sorprendido por la audacia del séptimo Hokage al burlarse así de una diosa. El primero era un Uzumaki lisiado, apenas un niño sin ningún linaje especial.
Junto a él estaban 3 más. 2 pequeños, gemelos y actuales Jinchurikis del Kyuubi, y una mujer fuera de lo común. Ella no solo fue el recipiente anterior del Demon Lord of Ninetales, sino que sobrevivió a la extracción de su Biju. Un milagro absoluto, como si Dios mismo se hubiera apiadado de ella. Al ver a Kusina, Inari se relamió los labios con una mueca juguetona. No tienen un linaje lo bastante fuerte como para romper el sello, opinó Inari con condescendencia. El siguiente era un Uzumaki con los ojos del Rikudou Sennin. Se hace llamar a sí mismo un dios. Un mortal estúpido que no entiende lo que es la verdadera divinidad, se burló Fujin, contagiado por la risa de Raijin. Aún así, este Uzumaki es especial. No es solo por sus ojos. Es quien más cerca está de abrir la bóveda, comentó Takemi Kazuchi. Sigue siendo una ofensa, sentenció Hachiman. Los dioses nacen, no se hacen. Son especiales desde el preciso instante en que abren los ojos. Eran dioses. Que un humano se autoproclame deidad solo por tener unos ojos especiales es un insulto. Esos ojos que tanto idolatran no son más que basura. Resurrección, invocaciones, control gravitacional o el dominio sobre la vida y la muerte, todo eso que los mortales ven como un poder destructivo inmenso, para un dios son simples vestigios, algo que hacen con solo respirar. ¿Cómo se atreven esos estúpidos dioses? La voz de una mujer hizo que todos se giraran. ¿Quién es ella?, preguntó Ku con intriga. Es cierto, no tengo información sobre ella, comentó Atalanta. Es una civil, aclaró el sujeto. Para ser exactos, viene de la Konoha del futuro, de la dimensión del séptimo Hokage. Oh, eso explica muchas cosas, añadió Aquiles. El sabio rey, mucho más tranquilo, alternó su mirada entre la mujer y el séptimo. En los ojos de ella pudo verlo. Era devoción. Tal parece que pasado y futuro han cambiado a medias, dijo el rey con intriga. Tu poder no solo despierta miedo por sus pecados pasados hacia ti, sino que genera adoración. Eres su deidad protectora. Son unos mestizos muy raros. El sabio rey clavó la vista en la aldeana que, incluso en la ilusión, seguía defendiendo a Naruto. El séptimo Hokage sonrió y se limitó a decir. Te lo dije. Ellos cambiaron. Eso no cambia lo que te hicieron, replicó el sabio rey. Que ahora seas su perro guardián no borra que antes te despreciaron. La vieja generación te ve como a un demonio, la nueva, como a su salvador. ¿Qué es mejor y qué es peor?, concluyó con una sonrisa extraña. Sucio animal. ¿Cómo te atreves a mirar así a la madre de nuestro Hokage?, gritó un civil, indignado. ¿Quién te crees, mujer asquerosa?, espetó otra civil del futuro. Esto es extraño, murmuró Kusina, viendo cómo los ciudadanos de esa otra época saltaban en su defensa. Igual los matarás al volver, ¿no?, preguntó Minato con calma. Por supuesto, respondió Kusina, mirando a su marido. Pero solo a los que me mostró la historia. Vaya, qué idiotas. ¿Es que no saben de quién eran originalmente los ojos que posee Nagato?, se burló Obito. ¿Qué?, soltó Conan, incapaz de ocultar su sorpresa. Oh, es cierto, ustedes no lo sabían, intervino el sujeto con calma. Los ojos de Nagato no son suyos. ¿Qué dices?, dijo esta vez el propio Nagato, atónito. Tus ojos fueron cambiados cuando apenas eras un niño, continuó el sujeto, desviando su mirada hacia Madara. Pero Nagato tenía el Rinnegan incluso en su forma de Edo Tensei, dudó el séptimo Hokage, conociendo bien el funcionamiento de ese jutsu prohibido. Esa es la peculiaridad de los Uzumaki. Aunque no eran sus ojos originales, su cuerpo se adaptó tanto a ellos que terminó por hacerlos suyos, explicó el sujeto. Es por eso que los conservó al ser invocado, y también la razón por la que el manipulado Uchiha al revivir realmente, tuvo que robar los ojos que antes estaban en su propio cadáver. Después de todo, en su mundo, son auténticos ojos de Dios. Y por si se lo preguntan, en su dimensión, los ojos del Samsara serían de rango arcoíris, comentó el sujeto. Están apenas un escalón por debajo de la percepción mortal en ciertos aspectos. Sus palabras dejaron en silencio a los Magus y Servants, quienes comprendieron de inmediato la magnitud de lo que estaban escuchando. ¿Tantas habilidades otorgan esos ojos?, preguntó Rin Tosaka, sin ocultar su asombro. Lo principal es el control sobre la vida y la muerte, añadió Emilia, analizando la situación. ¿Alguna vez te topaste con algo igual?, le preguntó Rin a su servant. Emilia simplemente negó con la cabeza. Impresionante, murmuró Romani.
Incluso Goetia mostró una chispa de curiosidad ante tal poder, mientras que Tiamat sonrió, asombrada por los cambios y la evolución que sus hijos habían alcanzado. ¿Realmente puedes derrotar a alguien que controla tantas cosas? Le preguntó Halter a Angra Mainyu. El primer Avenger se encogió de hombros con desinterés. Soy el tercer mejor asesino de humanos del mundo. Tenga ojos de Dios o no, ese tipo sigue siendo un humano, sentenció el falso dios persa. Cierto, es una autoridad extraña, añadió el sujeto. Técnicamente, Angra podría masacrar a cualquier tipo de humano, sin importar qué tan fuerte pretenda ser. ¿Qué dioses tan pretenciosos? Ni siquiera alguien como Marduk, el dios rey de los sumerios, podía jugar con la vida y la muerte a su antojo, se burló Prototipe Gilgamesh. Sí, bastante pretenciosos, asintió el sujeto, antes de hacerle una señal a Tokiomi. Este último asintió en respuesta y retomó la lectura. Los pocos Uzumaki que quedan en las naciones elementales son solo basura impura. Parece que terminarán perdiéndose en ese mundo ilusorio al que ni los dioses acceden sin sacrificar algo vital. Esta búsqueda fue una pérdida de tiempo. Sabía que encontrar a alguien como el primer Uzumaki sería imposible. Es lo mismo que pasó con aquel semidios hace años. Alguien así no sobrevive mucho sin rastro de sangre divina en su ser. El dios de la guerra negó en silencio. Ese humano ya debió haber muerto. Alguien con ese potencial sería el mayor prodigio en las tierras del hombre. Si no hay rastro de él, es porque ya no existe. Por más estúpidos que sean los mortales, no dejarían que un talento así se les escapara de las manos, a menos que... quizás sea por obra nuestra que todavía respira. No somos los últimos, soltó Boruto, aunque su voz sonaba insegura. ¿Realmente lo crees? Se burló Shinki, mirando de reojo al rubio. Es cierto. Si hay más Uzumakis allá afuera, en el continente, eso significa que tal vez mi clan también, comentó Sarada, dejando la frase en el aire. Es posible, respondió su padre. Después de tanto tiempo, cabía la posibilidad de que en algún rincón del mundo elemental existiera otro Uchiha que hubiera escapado de la masacre de aquella noche. ¿El creador de nuestro clan está al nivel de un semidios? Preguntó Karin. Gilgamesh resopló. Esas mestizas ignoraban que él no era un semidios cualquiera y, por lo tanto, el Naruto de la historia tampoco lo sería. Eso parece un mito, le respondió. Pero olvidas algo. Naruto está incompleto, intervino Tobirama. Si un Naruto incompleto ya equivale al primer Uzumaki, ¿cómo será cuando recupere todo su poder? Soltó Tsunade, incapaz de ocultar su intriga. Has hecho un buen trabajo ocultando la naturaleza divina de tu reencarnación, rey de los héroes, sentenció Semiramis. ¿Cierto? ¿Qué habrá hecho para ocultarse incluso de los propios dioses? Comentó Paracelsus. Aparte del detalle de que su alma está literalmente dividida en 3 partes, le contestó Emilia con un sarcasmo que el caster no captó, limitándose a asentir pensativo. Malditos mestizos. Espero que en este lugar podamos matarlo de una vez, se quejó Archer. ¿Realmente crees que eres capaz de algo así, pequeño rey? Se burló Ishtar. Sigues siendo la misma idiota de siempre, sentenció el niño rey. Ishtar apretó los dientes. Sus ojos ardían en un rojo intenso, incapaz de soportar la burla de esos rubios. Somos dioses, seres inigualables. Nuestra simple presencia es ley y nuestra voluntad, imparable. Somos omnipotentes. Lo dominamos todo y cuanto existe bajo los cielos nos pertenece. Nosotros somos los únicos con el derecho de mandar sobre la tierra y el firmamento, pues no hay existencia más perfecta en toda la creación. A comparación de los humanos, somos la perfección encarnada. Esos seres impuros no son más que gusanos que jamás podrán igualarnos, sin importar cuánto se esfuercen. Es hora de mostrarles el muro que nunca podrán cruzar, esa brecha que, por más que luchen, les está prohibida. Si no supiera que son dioses auténticos, pensaría que son un puñado de uchías con los humos por las nubes, se quejó Tobirama. Hermano, por favor, basta, le pidió a Shibama. No le hagas caso, Tobirama. Al público le encantan tus comentarios sobre los Uchiha, soltó el sujeto, dejando a todos confundidos. Es la verdad, hermano. Solo mira la cara de esos tipos en la ilusión y luego mira a los Uchiha. Tienen la misma mirada altiva. ¿Inigualables? Ja, ya lo veremos, prometió el Naruto más joven con determinación. Su versión adolescente miró en silencio, mientras su modo Zenin fluctuaba peligrosamente. El poder de un dios, murmuró el Naruto Hokage, observando su prótesis. Ya lo tuve y lo sigo teniendo, declaró el rubio.
Sus palabras sorprendieron a los Servants, quienes no pudieron evitar notar que el aura de aquel hombre era capaz de equipararse a la de muchos de ellos. Goetia fijó su mirada en el séptimo. Destruir continentes no es nada, sentenció la Beast primero. Tiamat le sonrió a su hijo, como si aquella declaración fuera una hermosa promesa de existencia. Una señal de que podría ser incluso mejor que ella. Por su parte, la Beast sexto, o al menos el fragmento que llegó junto a Manaka, se erizó ante tal presencia. Saber, fue el murmullo que escuchó Manaka desde la sombra de la Beast sexto /G. Un mesías contra un nega mesías. La sonrisa de Manaka se ensanchó, ansiosa por ver el desenlace. Oye, Master, la disposición de ese hombre es similar a la de Buda, comentó Tamamo, mientras su larga cola jugueteaba de un lado a otro. Por favor, ni lo menciones, respondió Akuno en su versión masculina. Buda era una existencia absurda. Y ahora que lo pensaba, ¿no sería él superior incluso a la propia Amaterasu? Esa loca que lo arrancó de su presente para arrastrarlo al pasado de ella. Decir que es absurda es quedarse corto, soltó Nero, recordando su lucha y aquella derrota aplastante. Una pregunta mejor. Si Buda es un Servant y por lo tanto está muerto, ¿quién tuvo la fuerza para derrotarlo o asesinarlo? Comentó Gudako. Bueno, esto es un desequilibrio total en los niveles de poder, pero si el autor de Fig lo permite, sucederá, respondió el sujeto, consciente de la abismal diferencia entre ambos universos. ¿Omnipotentes? ¿La perfección? No me hagan reír, mestizos. Si lo fueran, no habrían sido masacrados, se burló el Gilgamesh Archer. Su miserable era no habría terminado. Los dioses caídos que se arrastran pidiendo clemencia no son más que basura. Cierto, secundó el Gilgamesh prototipe. Solo son basura. Arthur guardó silencio. Algo muy dentro de él parecía gritarle que, en el transcurso de esta historia, algo terrible estaba por suceder. El dios de la guerra sintió cómo la ira le recorría el cuerpo. De entre las sombras de los pasillos, apareció un hombre, o más bien, su proyección. No sabíamos que estabas de regreso en Katamagara. Pero tal parece que todavía no logras salir del todo del inframundo, Kagutsushi. Shinigami te ha tenido preso en sus dominios durante el último milenio. Ante ellos se irguió un hombre alto y fornido. Una auténtica montaña de músculos y fuego cuyo cuerpo parecía el ápice de la escultura física. Sin embargo, sus facciones distaban de ser humanas. Aunque conservaba una silueta de hombre, su rostro estaba cubierto por la máscara de un Oni de grandes cuernos y lo que parecía ser un enorme disco de llamas solidificadas a su espalda. Aunque conservaba una silueta de hombre, su rostro estaba cubierto por la máscara de un Oni de grandes cuernos y lo que parecía ser un enorme disco de llamas solidificadas a su espalda. Todavía no es el momento, dioses inferiores. Lo que ven es apenas un clon, un simple vestigio de mi verdadero ser, declaró Kagutsushi. Pero incluso en esta forma, si bajara al mundo mortal a divertirme, tendría el nivel de un Chunin con el chakra de un Uzumaki promedio. ¿Tan débil?, murmuraron los demonios del viento y el rayo. Sabían perfectamente que los Uzumaki comunes, aunque resistentes, no dejaban de ser eso. Basura promedio si se les comparaba con ellos. ¿Ese dios está loco o qué? Se quejaron los shinobis que conocían el nivel de chakra de los Uzumaki, incluso de los más comunes. Un Uzumaki promedio equivalía a 10 hombres o más. Resistencia, fuerza, reservas de energía, todo en ellos estaba jodidamente por encima de lo normal. Y aún así, esos dioses hablaban de ellos como si fueran basura. Claro que no lo entenderían, mestizos. Como mortales, jamás comprenderán la lógica de esos perros callejeros con divinidad, soltó el Gilgamesh Archer con molestia, mientras su mano acariciaba la marca que las cadenas del cielo habían dejado en su cuello. Lo dices como si tú la entendieras, le soltó el Naruto adolescente. La entiendo y la aborrezco. Como la historia mostrará tarde o temprano, mi entendimiento va mucho más allá de lo que dioses o humanos pueden comprender. Sí, recuerdo que mencionaron algo así en tu relato, añadió el Naruto más joven. ¿Y entonces por qué eres tan idiota? Intervino el niño rey, provocativo. Mocoso, una palabra más y te mato, sentenció Archer, perdiendo la paciencia. Idiota, repitió el niño, sin inmutarse. Suficiente, te mato. Rugió Archer, lanzando un golpe directo contra su versión infantil. Ahora que lo pienso, si dices que tu mentalidad va más allá de dioses y humanos, ¿por qué nunca guardaste la hierba de la inmortalidad en tu bóveda? Preguntó el Naruto Hokage. El sabio rey solo pudo llevarse una mano al rostro en un gesto de frustración.
Mientras tanto, Enkidu y Kingu reían por lo bajo, a la vez que ambas Ishtar se burlaban abiertamente del doradito. ¿Y así te atreves a llamarte el sabio rey de los hombres? Se mofó la Ishtar de Strange Fake. Antes de que el rey pudiera reaccionar, la voz del sujeto intervino con autoridad. Basta, todas ustedes. Continúa ahora, Tosaka. Porque no dejan de interrumpirme, respondió el Magus. Terminarás el capítulo ahora. No creas que puedes mandarme. ¿Acaso quieres que use la táctica de Kratos para que leas el maldito libro? Soltó el sujeto con una calma aterradora. Ahorrémonos la sangre y las contusiones. Lee de una vez. Ame esa escena, tal vez debería practicarla con Oni-chan. ¿Qué te parece, Berserker? Preguntó Ilya. Me parece bien, My Master, le contestó Heracles. Shirou sintió un escalofrío recorrerle la columna, mientras Kiritsugu miraba confundido a su hija. ¿De qué hablas? Preguntó él, pero Ilya solo le respondió con una sonrisa cargada de intención. El dios de las llamas brilló por un instante, adoptando una figura más esbelta que revelaba su verdadera esencia. Su cuerpo se transformó hasta calcar la imagen de aquel joven Uzumaki que, en el pasado, lo había desafiado sin sospechar siquiera que se enfrentaba al avatar mortal de un dios verdadero. Los humanos son aburridos, simples insectos a nuestro lado. Los humanos son aburridos, simples insectos a nuestro lado. No entiendo dónde reside tu diversión, soltó Takemi Kazushi, con una mezcla de intriga y molestia dirigida al hijo biológico de los dos reyes supremos de los dioses. Sin duda, un Uchiha con divinidad, sentenció Tobirama. Al menos es un Uchiha que es un dios, se burló Izuna. Y también un idiota, como el resto de tu clan. Tal vez comparta el mismo destino que cierto Uchiha estúpido, añadió Tobirama, mientras acariciaba el filo de su espada. Izuna gruñó ante la provocación. ¿Qué dices, compañera? ¿Le cortamos el cuello? Solo espera, le sonrió Tobirama a su arma. Si él fuera convocado, esa espada se convertiría en un arma maldita, observó Da Vinci. Y en una bendición para exterminar al clan enemigo, dedujo Romani. ¿Están locos?, murmuró Fujimaru. ¿A quién le doy los griales? ¿A Tezca o a Super Orión? Interrumpió Gudako, pero nadie le respondió. Continúa, ordenó el sujeto, dirigiéndose al Magus de Fuego. Kagutsushi se limitó a burlarse del dios del trueno y la espada. Su sonrisa se tornó un tanto nostálgica antes de responder. Deberías aprender a divertirte, pequeño dios. Pasas demasiado tiempo encerrado en tu templo ceremonial, asesinando demonios y persiguiendo los rastros de esos invasores. 2 días después, ese idiota es una vergüenza para nosotros. ¿Cómo es posible que lo mataran tras pasar apenas 2 malditos días en el mundo de los hombres? Hachiman se burló cruelmente del destino del clon. Aquel vestigio de sangre y hueso del dios del fuego no había sido más que un juguete en el inframundo, pisoteado sin piedad por un aspecto del dios de la muerte. Eso solo demuestra que los Uzumakis son una basura, se burló una voz entre las sombras. Karin-chan, ¿podrías cuidar del pequeño Naruto? Le ofreció Mito a la joven de gafas con una amabilidad que helaba la sangre. Sí, claro, pero Mito-sama, Kusina-sama, ¿qué van a hacer ustedes? Preguntó la pelirroja menor, nerviosa. Oh, vamos a hacer una vívida recreación de la masacre Uchiha. Por favor, no parpadees, respondió Kusina con una sonrisa gélida. ¿Puedo ayudar? Intervino Tobirama, ya con la mano en el mango de su espada. No. Fueron 2 Uchihas los que masacraron a su clan, y nosotras somos 2. Lo siento, Tobirama, pero dejaré que mates a Izuna por 4ª vez, sentenció Mito. ¿Me lo promete? Preguntó el Senju, con un brillo de anticipación en los ojos. Deberías saber que una Uzumaki nunca rompe sus promesas, sentenció Mito. Tras terminar de hablar con Tobirama, se giró hacia su marido y soltó con frialdad. Hashirama, detén a tu amante. El primero Kage se quedó sin palabras, alternando la mirada entre su esposa y Madara, incapaz de procesar el golpe. Bueno, pero ¿qué mierda acaba de pasar aquí? Soltó el sujeto, frotándose las sienes. En ese momento, una nota cayó del vacío directamente en su mano. El sujeto leyó el mensaje en voz baja. Esto está totalmente fuera del guión, y lo amo. Atentamente, Zelrech. Puto ancestro muerto de mierda. Bramó el sujeto, arrugando la nota y lanzándola lejos con desprecio. Todos contemplaban la recreación de la masacre Uchiha con una mezcla de sentimientos encontrados, mientras de fondo se escuchaban los vítores y barras de apoyo de los 2 Naruto menores. Por supuesto, unos cuantos Uchihas habían quedado fuera de la carnicería.
El Sasuke adulto, que protegía a su hija con el rostro ensombrecido. Mikoto y Shisui. Itachi, por su parte, se vio obligado a intervenir para proteger a su tonto hermano menor, quien en un arrebato de imprudencia intentó atacar furtivamente a Mito. El resultado fue desastroso. Sasuke terminó con un brazo roto y la mandíbula inferior casi arrancada. He conocido a mujeres que están locas, y entre ellas incluyó al rey de los caballeros, pero nunca había visto a una tan sanguinaria, se burló Q, lanzándole una mirada de soslayo a la tirana de Camelot. Arturia Altec le devolvió una mirada cargada de odio puro, pero el lancero solo ensanchó su sonrisa. Un buen espectáculo. Les daría un premio, pero lamentablemente no tengo nada a la mano, se lamentó Semiramis con fingida pena. Creo que es mejor no hacerse enemigo de esas mujeres. Están, comenzó Aquiles. Locas, completó Idan. Lunáticas, añadió Jason. Yo diría que son fuera de serie, intervino Irisbiel, lanzándole una sonrisa cómplice a Rin. La joven Tosaka se sonrojó de inmediato. Sabía que Iri le estaba dando el visto bueno a su relación con Shiro y su creciente harén. ¿Terminaron?, preguntó el sujeto que los había traído. Sí, respondieron Mito y Kusina al unísono, con la respiración agitada y diversas heridas decorando sus cuerpos. Tsunade-sama, ellas dan miedo, susurró Shizune, temblando ligeramente. No, Shizune. Así es exactamente como debe ser una kunoichi, sentenció la Senju con orgullo. Puedes continuar, Tosaka, ordenó el sujeto, devolviendo la atención al libro. ¿Qué es lo que intentas, estúpido niño? Kukukuku, bien, es hora. La risa, cargada de una intención malévola, alertó de inmediato al fragmento del Shinigami. La entidad, sintiendo un peligro que no debería existir en ese plano, se replegó y se alejó en un instante, manteniendo la distancia. La entidad, sintiendo un peligro que no debería existir en ese plano, se replegó y se alejó en un instante, manteniendo la distancia. Al ver la tétrica figura, un silencio gélido recorrió la sala y todos se tensaron. Ereshkigal observó la escena con detenimiento y asintió. Entonces, su cuerpo comenzó a cambiar, adoptando una forma esquelética y espectral. La presión de su presencia fue tal que todos, por puro instinto, retrocedieron un paso, marcando una distancia prudencial con la diosa. La presión de su presencia fue tal que todos, por puro instinto, retrocedieron un paso, marcando una distancia prudencial con la diosa. Bueno, está horrible, soltó el Naruto más joven, alternando la mirada entre el fragmento del Shinigami y la imponente Ereshkigal que estaba con ellos en la sala. Tu aspecto anterior era mucho mejor. Lo apruebo, añadió el Gilgamesh niño con una calma absoluta, sin inmutarse ante la presencia espectral. Lo apoyamos. Exclamaron el resto de los rubios en un coro perfecto. Ereshkigal, que esperaba infundir un terror absoluto, se quedó estupefacta ante la falta de filtro de los presentes. Aquel arrebato del dios de las llamas poseía la potencia devastadora de una Bijudama del mismísimo Jubi. Todo el inframundo se sacudió bajo el impacto. En el epicentro del cráter, la figura del dios del fuego se irguió con parsimonia, sacudiéndose con total indiferencia los rastros de tierra que caían sobre sus hombros. Ese ha sido un buen saludo de tu parte, dios de la muerte, sentenció la deidad con una sonrisa cargada de ironía. Parece ser que le tiene algo de miedo, observó Minato, sin apartar la vista del encuentro entre ambas deidades. Incluso entre los dioses existen rangos, sentenció Ishtar. Sin embargo, es realmente extraño. Según recuerdo, el Shinigami era un espíritu con una divinidad mínima. No debería ser capaz siquiera de sostenerle la mirada a Susanoo. Sería aplastado en un instante. Pero esta vez, su fuerza es abrumadora, comentó la Ishtar de la singularidad, con una nota de preocupación en su voz. Diosa idiota, ¿acaso crees que esos son los dioses sintoístas de nuestro mundo? Intervino Gilgamesh con desdén. Lo que estamos viendo ahora son las deidades de un mundo muy alejado de nuestra propia dimensión, explicó Romaní, ajustándose las gafas mientras analizaba los datos. Cierto. Son demasiado débiles comparados con nosotros, añadió Ereshkigal, cruzándose de brazos con una expresión de absoluto aburrimiento. ¿A esto lo llaman débil? Soltó Tobirama, con una mezcla de escepticismo y molestia. Nuestro mundo es, extremadamente complicado, le contestó Da Vinci con una sonrisa enigmática. En este mundo plagado de muerte y sufrimiento, es obvio que ella sería una de las más fuertes, situándose incluso por encima del dios de las tormentas, sentenció el sabio rey de Urut, dirigiéndose a la diosa con una autoridad indiscutible.
Eres tan tonta que me da vergüenza el solo hecho de insultarte, añadió el pequeño Gilgamesh. Su comentario le ganó un indignado oye de Ishtar, mientras Kingu y el Naruto más joven estallaban en carcajadas. Además, ese Shinigami está usurpando el puesto y el trono que le pertenecen legítimamente a Izanami en el inframundo, comentó Quetzalcóatl, observando la escena con una seriedad inusual en ella. Un ataque de este dios equivale al poder del Jurubi, le comentó Amura a su hermano, quien no se inmutó ante la comparación. Debatible. ¿Recuerdas bien lo que fue enfrentarse a esa cosa, verdad? Respondió Agoromo con solemnidad. Sí, asintió Amura, su mirada se perdió por un instante en el recuerdo. Éramos Otsutsukis, pero el 10 colas era una fuente infinita de chakra, algo que escapa a la lógica de este mundo. Continúa, Magus, ordenó el sujeto, dirigiendo su mirada hacia Tokiomi. El patriarca de los Tosaka asintió con elegancia, acomodó el libro y retomó la lectura. No pensé que funcionaría, admitió una voz entre la multitud. Ni siquiera los 3 favoritos de padre tienen el poder suficiente para retener al Shinigami, especialmente con Ufu siendo el nexo absoluto entre el mundo de los vivos y la tierra de los muertos. Tal parece que ese mortal los alteró de muchas maneras, intervino Inari con una sonrisa juguetona. Sus 10 colas revoloteaban con una gracia hipnótica, capturando la atención de los dioses presentes. Muchos piensan que es el hijo del Shinigami con un humano, pero ella no conoce tales sentimientos. Ella solo desea la guerra y la extinción de toda vida en este planeta. El aspecto del Shinigami se sacudió el polvo de sus harapos con parsimonia. Una risa sádica escapó de su garganta, dejando al descubierto unos dientes amarillentos en una sonrisa cargada de sangre y malevolencia. ¿Y qué con eso? Siseó la entidad. Lo único que queda en tu cuerpo sigue siendo el miedo ante mi omnipotencia. ¿Acaso has olvidado cómo te despojé de tu poder la última vez? Te dejé atrapado en este inframundo durante el último milenio, reducido a nada, sin que pudieras mover un solo dedo. El Shinigami inclinó la cabeza, su mirada vacía fija en la deidad caída. Pero esos 3 y tú tienen algo que buscan desesperadamente, ¿no es así? ¿Por qué sacrificarían tanto esos 3 solo para debilitarme? Cuestionó el Shinigami, su voz como el crujir de huesos viejos. Saben perfectamente que mi debilidad solo durará unas pocas horas, mientras que los dioses tardarían días en recuperarse. Dime. ¿Qué es lo que buscan? Kagutsushi no respondió de inmediato. Guardó un silencio pesado antes de hablar con un tono cargado de resentimiento. Ustedes, los altos dioses de Takamagahara, han reinado por suficiente tiempo, ¿no lo crees? Ahora dime tú, omnipotente dios de la muerte, ¿dónde está el semidios? ¿Semidios? El Shinigami soltó una carcajada seca que se convirtió en un gruñido. ¿O te refieres a ese humano de hace 6 años? No sé si lo han notado, estúpidos dioses celestiales, pero he estado atrapado en este infierno durante los últimos 1000 años. No sé nada de sus asuntos mundanos. Kagutsushi le gruñó de vuelta, sus ojos encendiéndose en llamas de furia pura ante la respuesta evasiva de la muerte. ¿Que nuestro hogar es, qué? Exclamó Mito. Su voz se quebró en una mezcla de sorpresa, una ira latente y una profunda tristeza. Es exactamente lo mismo que le sucedió a Uruk cuando la convirtieron en la carnada para atraer a Tiamat, ¿verdad? Preguntó el Naruto adolescente, con la mirada fija en los reyes de Mesopotamia. Así es, respondió la versión prototipe del rey de Uruk. Su expresión, usualmente altiva, se tornó sombría al recordar el destino de su ciudad. No entiendo, ¿por qué se alterarían tanto? Preguntó Boruto, ganándose miradas de reproche de los mayores. Incluso menosprecian al sabio de los 6 caminos. El rey de Uruk es fuerte, pero... Sarada no pudo terminar la frase. Un escalofrío recorrió su espalda al sentir la mirada gélida del niño rey sobre ella. Al girarse hacia él, Sarada quedó muda. Sobre la cabeza del pequeño Gilgamesh, una inscripción divina resplandecía con una autoridad aplastante. Piedra angular que une a los hombres con los dioses. Mejor no digas nada más, Sarada, susurró Mitsuki con su eterna sonrisa, aunque sus ojos mostraban cautela. La joven Uchiha, tragando saliva, asintió en silencio, dándole la razón a su amigo. ¿Ese dios realmente nos quiere a todos muertos? Comentó el Raikage, hermano de B, con una ira que apenas lograba contener. ¿Y qué si son dioses? No moriremos solo porque él así lo desee. Es una fuerza a considerar, intervino Indra, analizando al Shinigami con ojos críticos. Si se requiere de 3 dioses solo para debilitarlo, su rango de poder está fuera de nuestra comprensión actual. Asura, a su lado, asintió en silencio.
Aunque aún no procesaban del todo la escala de estas deidades, el hecho de que menospreciaran a su padre, a su tío e incluso a su abuela Kaguya, les daba una idea de la jerarquía a la que se enfrentaban. ¿Qué tan fuertes son realmente los dioses de su mundo? Preguntó Tsunade, dirigiéndose a su abuela. Ustedes, que están técnicamente muertos, deberían saber qué tan imponente es el dios de la muerte de este plano. Es difícil de decir, respondió Mito, frunciendo el ceño. Nosotros, los Uzumaki, tenemos un trato especial en el inframundo. No es una estancia común. Básicamente, las almas son canibalizadas, interrumpió Madara con una voz gélida que erizó la piel de los presentes. Te matan y te reviven en un ciclo sin fin de agonía. Es una guerra constante. Yo mismo tuve que luchar cada segundo desde el momento en que puse un pie allí tras morir. Entonces, ¿no hay descanso después de la muerte?, suspiró Tsunade, sintiendo el peso de esa revelación sobre sus hombros. No, no lo hay. A menos que seas lo suficientemente fuerte para reclamarlo, le contestó Hashirama con una profunda tristeza, mirando a su nieta. Es una lucha que nunca termina. Yo no lo veo tan mal, intervino Tobirama con voz plana, cruzándose de brazos. Claro. Porque te pasas la eternidad masacrando a los Uchiha incluso allá, le recriminó su hermano, lanzándole una mirada de reproche. Exactamente. Por eso mismo lo digo, cuestionó Tobirama, mirando fijamente a Hashirama. ¿Qué tiene eso de malo? Si ellos quieren pelear, yo les doy pelea. Hashirama abrió la boca para replicar, pero se quedó en silencio, incapaz de encontrar una respuesta lógica para la aplastante y brutal honestidad de su hermano menor. Kagutsushi se mantuvo impasible. Su fuerza se había recuperado hace tiempo y, aunque podía intentar reformar el inframundo a su imagen, el esfuerzo le exigiría demasiada energía. Era una tierra de muerte y fuego de la que podía extraer poder, pero sabía que solo alcanzaría su máximo potencial mientras el cuerpo auténtico de Shinigami estuviera distraído por otras potencias de su mismo nivel. Escucha mi llamado. Despierta, quema. Destruye y vuelve todas las cosas del universo en cenizas. Las cenizas brotaron de la nada, como si la realidad y el tiempo se hicieran trizas para dar forma a una espada fina, con un rastro de llamas en la punta. Parece que por fin logras desenvainar esa espada tuya. Más que cauteloso, el dios de la muerte se mostró burlón. Poco le importaba que un simple movimiento del arma de Kagutsushi fuera capaz de reducir el continente elemental a escombros. Con los tres hermanos en batalla y las puertas del Yomi abiertas, el poder del sol y las llamas celestiales emanaban con fuerza del dios del fuego. Estaban a unos 200 metros de distancia, pero para seres de su calibre, el espacio era irrelevante. Este dios puede hacer lo mismo que Tiamat con el inframundo, soltó Mash con incredulidad. Son dioses, después de todo, comentó Gudao. Cierto. A diferencia de Ereshkigal e Ishtar en la singularidad, ellas son solo espíritus divinos que poseen a un humano compatible para manifestarse, añadió Da Vinci, mientras Mash asentía con gravedad. Eso inevitablemente hacía surgir una duda. ¿Qué tan fuerte sería Quetzalcóatl como un dios verdadero, en su tierra natal y con su templo intacto? ¿Qué tan abrumadora sería la fuerza de la serpiente emplumada si desatara aquel noble fantasma que fue capaz de herir las alas de Tiamat? Fuerte se queda corto, soltó el sujeto. Después de todo, ella recrea el maldito meteorito que extinguió a los dinosaurios. ¡Qué declaración tan arrogante!, comentó Alcires. Aunque parece que puede respaldar sus palabras, le respondió el Jack Berserker al griego. Cada vez que pueden mencionan que nos pulverizarían con solo mover las manos, dijo Mei con evidente molestia. Ya se los dijeron. Son dioses, sentenció la Ishtar de Strange Fake, mirando con asco a los humanos presentes en la sala. ¿Puedes hacer eso?, le preguntó Isobu a Kurama. Puedo, pero terminaré en medio del océano, respondió Kurama de forma tajante. ¿Qué?, exclamaron los ninjas, asombrados ante la declaración del Kyuubi. Es el más fuerte de todos los Bijous, después de todo, añadió Kushina, sin mostrar sorpresa ante la afirmación del zorro. El Naruto más joven sonrió con astucia mientras, en su interior, Kurama extendía una garra para entrelazar un hilo de chakra con el suyo. Me parece que nos entretendremos mucho al volver, se burló Kurama, cerrando un ojo en la oscuridad de su celda. Continúe, Tosaka, ordenó el sujeto, y Tokiomi obedeció de inmediato. Un solo paso bastó para que la espada de ceniza negra cortara hacia el aspecto de Shinigami. Este sonrió mientras los sellos malditos de su cuerpo se retorcían como si tuvieran vida propia. El clon, empoderado por el inframundo, logró desviar el golpe.
Sin embargo, un ataque de Kagutsushi seguía siendo el ataque de una divinidad. Un abismo colosal, de más de 1000 metros en todas direcciones, se abrió en el suelo del robusto reino de los muertos. Aquella tierra era 1000 veces más resistente que el mundo mortal. Una dimensión destinada a perdurar incluso tras la caída de la era de los dioses, aunque esta vez se encontrara sin un monarca divino que la gobernara. Siempre eterno. Siempre inamovible. Y, sin embargo, el inframundo acababa de ser herido. Aquella espada lo redujo a cenizas, destruyéndolo sin dejar rastro. Así eran los dioses de este mundo. Amaterasu era una deidad que representaba al astro rey, un ser proveniente del universo, al igual que su hermana, la encarnación de la luna. Susanoo, aunque a simple vista parecía menor que ellas, poseía un dominio sobre las tormentas igual de vasto. Después de todo, incluso en el brillante mar de estrellas existen las tormentas espaciales. Los tres hermanos obtenían su fuerza de estas magnitudes, pero al haber nacido en un lugar como las tierras elementales, su poder se veía drásticamente reducido. Si el sabio rey de Uruk tuviera que juzgar la potencia de estos dioses, homónimos a los de su dimensión natal, respondería que los suyos eran superiores, pero no por mucho. Y, por último, estaba Kagutsushi, el dios reinante del fuego. Ni siquiera su hermana, la diosa regente de su panteón, podía doblegarlo. Shinigami era distinto a ellos. En teoría debería ser mucho más débil, pero el hecho de que Izanami fuera arrebatada del Yomi le dio la oportunidad de convertirse en lo que era ahora. El dios más fuerte, el dios de la muerte. Kukuku, Shinigami se burló de los intentos del dios y sentenció. Dentro de 2 días, haré que las puertas celestiales se cierren. El mundo mortal es mío, y cualquier deidad en la tierra será considerada mi enemiga. ¡Qué audacia proclamar tal cosa!, soltó Ishtar, entrecerrando los ojos. Pero no está errado. Cuando todo muera en las naciones elementales, ese inframundo seguirá existiendo, sentenció el sujeto. ¿Cómo lo sabes?, le preguntó Jiraiya con desconfianza. Soy la representación del autor de esta historia, ¿qué más quieres?, respondió el sujeto, mirando al sabio sapo como si fuera un idiota. ¿Usted puede hacer eso, Lady Areshikigal?, le preguntó Semiramis a la diosa de la muerte. No, a menos que haga que el reino de los muertos intente devorar los territorios de la superficie, admitió la diosa, atrayendo de inmediato la mirada del rey de Uruk. El sabio rey no pudo evitar recordar que, de hecho, esa tonta diosa ya había convertido su gloriosa ciudad en la puerta al maldito inframundo sumerio. Me pregunto cómo funciona esto, si se supone que la luna fue creada por ti, le preguntó Amura a su hermano, quien asintió con extrañeza. Entonces, ¿seremos invadidos por muertos esclavos del dios de la muerte?, preguntaron los shinobis con temor. No, intervino el sujeto. No lo creo, sentenció Obito en su forma de Jinchuriki. Esto es algo único de esta dimensión, ¿verdad?, comentó Mu. Lo es, confirmó el sujeto. El Shinigami en su dimensión es básicamente indiferente, y por los otros dioses ustedes no tienen el menor interés. ¡Qué arrogancia!, soltó Jaguar Warrior, mirando al Shinigami en la ilusión. Sigue siendo extraño ver a Taiga con ese disfraz de Jaguar y que digan que es un espíritu divino, le susurró Rina Shirou, quien asintió en silencio. Para el Emiya pelirrojo era una imagen extraña, pero era evidente que, incluso estando poseída, la personalidad de Taiga lograba abrumar por completo al espíritu mesoamericano. Hay cosas mucho más raras, soltó Emiya. ¿Cómo qué?, le preguntó Sakura al counter guardián. Emiya miró a la niña mientras una oleada de pensamientos lo invadía. Es mejor que no lo sepas, respondió, intentando guardar silencio. Sin embargo, sintió la mirada de Parvati clavada en su nuca y, peor aún, la presencia de algo mucho más retorcido acechándolo. Oh, por acaso, que no vengan ellas, suplicó Emiya, casi rezando. Mientras tanto, Satán se acercó a él sin que nadie lo notara. ¿Te parece si hacemos un trato? La versión femenina del último máster fue iluminada por su sello de comando, mientras una sonrisa juguetona se dibujaba en su rostro. Bueno, Satán tiene, no, espera, ya es su servant. Tiene cocinero, amo de casa, asesino profesional y alguien muy explotable, comentó el sujeto. En ese momento, una nota cayó en su mano. Al abrirla, leyó. Tiene al prota Eroge rango X, ¿qué esperabas? Sí, justo eso, le dio el sujeto la razón a Zelrech, quien seguía enviando notas en lugar de aparecer en persona. Tú no puedes hacerlo. El resto de los dioses se alzará en tu contra, sentenció Kagutsushi con una mezcla de sarcasmo e ira. Entonces, todos morirán.
Nadie me detendrá, y mucho menos ustedes. Shinigami se movió en un destello burlón. Su brazo morado, cubierto por los tatuajes del Fuinjutsu más poderoso que haya existido sobre la tierra o el cielo, impactó en el pecho del dios del fuego. Una presión descomunal estalló en el punto de contacto y un agujero, que duplicaba el tamaño de la mano de Shinigami, se abrió de golpe en el torso de Kagutsushi. A pesar de la magnitud del encuentro, Shinigami seguía bloqueando los contraataques del dios con una sola mano, protegida únicamente por su Fuinjutsu divino. El dios de la muerte se burló una vez más antes de sentenciar. Amigos o enemigos, bien o mal, dioses o humanos, nada de eso importa. En toda la extensión de este universo, de un extremo al otro, solo yo soy libre de mover las piezas a mi antojo. Tanto en los cielos como en la tierra, actúo únicamente para mí. Soy el único que tiene el poder de decir, como dije, algo muy Uchiha, asintió Tobirama con frialdad. Oye, Tobirama, se te olvida que mi clan está relacionado con el Shinigami. No me insultes de esa manera, le reclamó Mito a su cuñado, quien inclinó la cabeza en señal de disculpa. Esos sellos, son perfectos, murmuró Mito, fascinada. Kusina asintió, compartiendo la misma impresión. ¿Logras entenderlos? Le preguntó Hiruzen a Jiraiya, el actual maestro de sellos de Konoha. Son demasiado complejos, contestó Jiraiya, sin apartar la vista de los grabados que fluían por el cuerpo del Shinigami en la ilusión. Se parecen mucho a tu sello, ¿no? Le dijo Saiken a un Shukaku que, para variar, se mantenía en calma. El Tanuki se mantuvo en silencio mientras las marcas de su cuerpo brillaban con intensidad. Los Servants, al notar el cambio, observaron con precaución a Shukaku. Aquella criatura era capaz de sellar a otros seres. La duda empezó a carcomerlos. ¿Podría sellarlos a ellos o, peor aún, sellar sus nobles fantasmas? Fue entonces cuando se dieron cuenta de que esa era una de las formas en las que los ninjas podrían derrotarlos. Vaya, al fin notan una de las maneras en las que humanos comunes podrían ganarles, comentó el sujeto con ironía. Los Servants no respondieron, pero sus mentes ya trabajaban a toda marcha en posibles contramedidas. Para que un sello de ese tipo funcione, se necesita inmovilizar al objetivo, analizó el Kakashi niño. Dudo que ellos simplemente se queden quietos esperando su turno. Kagutsushi se limitó a burlarse de sus palabras y respondió. Recuerda, diosa caída, que tu poder pronto será la nada. No tendrás autoridad para estar a nuestro nivel. Eso digo cuando te lo creas, contestó Shinigami con desdén. Puedo decir que nunca has sido honesto conmigo en todo este jugueteo que hemos tenido. Puedo oler que actúas con miedo. Puedo oír lo que esperas que yo quiera escuchar. Puedo sentir las alarmas sonando dentro de ti. Puedo matarte, sí, pero sé que no sentirías nada. Vamos, puedes rezarme y adorarme, pero sé que cometerás este pecado, sentenció Shinigami. ¿Quién crees que soy yo, dios del fuego? Esta vez el planeta no los protegerá de mi guerra. La muerte vendrá por sus cuellos divinos. Kagutsushi retrocedió aterrado cuando la mano de Shinigami aplastó su espada como si fuera un cristal frágil. No tienes poder sobre nosotros, replicó Kagutsushi intentando recuperar la compostura, y no olvides con quién estás hablando, Shinigami. Los dioses son tan orgullosos, ansiaré ver el capítulo donde caigan de rodillas y pidan piedad, se burló Archer. En serio no guarda respeto por nadie, ¿verdad? Comentó el Hokage. Ese es Archer. El lado más soberbio del rey de los héroes, añadió Caster, quien, a pesar de todo, estaba de acuerdo en ciertos puntos con su otra versión. Somos los mejores. Exclamó el Naruto más joven con valentía. Incluso si son dioses, los derrotaré. Ahora que lo pienso, si el mayor es un saber como Buda, comentó Akuno en su versión masculina. Y el más joven es un avengero o un berserker de primera categoría, prosiguió Kamamo. Entonces ¿qué son los otros dos? Concluyó Nero. El Naruto oscuro no parecía encajar en ninguna categoría clara, a diferencia del Hokage el más joven. Por otro lado, el adolescente se mantenía en un punto neutral. Entonces un ruler, aventuró Akuno en su versión femenina. No. El Naruto oscuro es un pretender, añadió el sujeto, uniéndose a la conversación. Solo eres una simple deidad que representa a la muerte, espetó el dios con desprecio. Algo como tú jamás lograrás siquiera rozar a seres como nosotros, los verdaderos dioses. Shinigami no respondió de inmediato. Se limitó a observar cómo el aura de su oponente vibraba con una falsa sensación de seguridad. Esa es la arrogancia que los precede, replicó con una voz que parecía emanar del mismo abismo.
Creen que por gobernar elementos están por encima del fin de todas las cosas. Pero incluso las estrellas tienen un tiempo marcado para apagarse, y yo soy quien sostiene la llama antes de extinguirla. Tontos, incluso los dioses mueren, sentenció el siempre callado Hassan del brazo maldito. ¿Acaso creen que su eternidad significa algo? Ilusos, añadió Hassan de la serenidad con veneno en su voz. Ustedes, que viven por tanto tiempo, han olvidado el miedo primario, comentó Hassan de los 100 rostros. Ellos no conocen el vacío. Han olvidado el terror que incluso consumió a la madre primordial, finalizó Hassan de la grieta insondable. Las voces de los 18 Hassan resonaron desde las sombras como un eco fúnebre. Los únicos que guardaron silencio fueron King Hassan, firme como una montaña, y a su lado, Nameles Hassan, quien permanecía de rodillas mientras temblaba aterrada. La hereje no podía siquiera moverse. El miedo la mantenía paralizada al sentir la presencia del asesino de asesinos de pie, justo a su lado. ¿Estás seguro de querer seguir con esta débil provocación, pequeño dios? Se burló Shinigami. Recuerda con quién estás hablando. Si no fuera porque tu madre mantiene el equilibrio de los muertos desde hace eones, el dios de la muerte soltó una carcajada cargada de veneno antes de continuar. Oh, es cierto. Ese equilibrio fue destrozado por tu estúpido padre. Ahora, los muertos del Yomi no tardarán en invadir Takamagahara. ¿Así que algo le sucedió a esa diosa? Se preguntaron Ishtar y Ereshkigal, compartiendo el mismo pensamiento. Bueno, era obvio desde que la vimos entre los otros dioses, comentó Quetzalcóatl con una sonrisa calmada. Y más estando tan débil como lo aparentaba su semblante, añadió Astraea desde algún rincón de la sala. Le deben un respeto, sentenció Lancelot con tono firme. A regañadientes, gruñó Agravain, cruzándose de brazos con evidente molestia. Eso es un hecho, concluyó Gawain, asintiendo con la solemnidad de un caballero. Los demás caballeros de la mesa redonda guardaron un respetuoso silencio. En su lugar, desviaron la mirada hacia su rey, quien acababa de terminar una cantidad inhumana de alimentos y ahora bebía con calma un poco de vino. La diosa Rongominiad levantó la vista, clavando sus ojos en la ilusión. No hay un orden humano establecido, pero, por alguna razón, ese mundo no parece estar sumido en la decadencia, observó la diosa. Eso es porque yo nací, se jactó el Naruto más joven, inflando el pecho. La portadora de la lanza del fin sostuvo la mirada del chico, quien no retrocedió ni un centímetro ante su presencia divina. Ya veremos si tu jactancia puede ser sustentada, falso mesías, sentenció la gobernante de la sexta singularidad. Y tú no serías más que el estúpido lustrapisos que me serviría por el resto de la eternidad, sentenció ella con desprecio. No te creas tan alta y poderosa, Shinigami, rugió el dios de las llamas. De pronto, el Fuinjutsu que parecía inquebrantable fue pulverizado por el poder bruto de Kagutsushi. Ambos dioses desplegaron sus naturalezas con tal magnitud que habrían hecho temblar a los mismísimos reyes demonios. Un despliegue de fuerza que superaba con creces el poder de los 9 reyes demonios del mundo shinobi. ¿Qué diablos es este poder?, exclamaron los magos y shinobis menos experimentados, quienes cayeron de sus asientos ante la onda de choque que emanaba de la ilusión. ¿Qué está pasando? ¿Por qué ahora sentimos esta presión?, preguntó Gudao, levantándose con dificultad gracias a la ayuda de Mash. Para sorpresa de Gudao, Gudako permanecía en su asiento, imperturbable, como si la presión divina no fuera más que una brisa ligera. Como se esperaba de Satán, comentó el sujeto con una sonrisa enigmática. ¿Estás bien?, le preguntó el pequeño rey al Naruto que tenía a su lado. El joven estaba apoyado sobre una rodilla, usando al pecado original como un pilar para no desplomarse. El más joven no respondió. Se limitó a apretar los dientes con una fuerza que amenazaba con romperlos. No caeré, gruñó, mientras gruesas venas comenzaban a marcarse bajo su piel por el esfuerzo. Seré quien se alce por encima de todas las razas. Papá, ayuda, logró suplicar Boruto, sintiendo que el aire le faltaba. El séptimo Hokage suspiró y, con un gesto firme, liberó parte de su chakra para ayudar a su hijo y a sus amigos a recomponerse. En su interior, el eco de una voz profunda y cargada de desprecio resonó con fuerza. Patético, gruñó Kurama. Naruto frunció el ceño al escuchar al zorro, pero prefirió guardar silencio ante el insulto. Mientras tanto, el Gilgamesh de clase Archer desvió su mirada carmesí hacia el Naruto adolescente, que permanecía inmutable. Parece que a ti no te afectó en lo más mínimo, observó el rey de los héroes con curiosidad. Soy un sabio.
Literalmente, soy uno con la naturaleza, respondió el adolescente con una calma imperturbable. Esta presión no es nada comparada con la carga de energía infinita que recorre el planeta a cada segundo. Cierto, concedió Archer. Fue una respuesta simple, pero cargada de un reconocimiento que Archer rara vez otorgaba a otro ser. El gesto fue tan inusual que incluso Enkidu, quien conocía mejor que nadie los rincones del alma del rey de los héroes, no pudo evitar mostrar una mirada de genuina sorpresa. Ambos comenzaron a pelear a una velocidad tal que solo dejaban tras de sí imágenes residuales. El intercambio de golpes no tardó en arrastrarlos hasta las mismas puertas del inframundo. Kagutsushi logró destruir lo que creía era el cuerpo original, pero solo se trataba de un clon. No tuvo tiempo de reaccionar cuando fue decapitado por la verdadera Shinigami, quien sostenía con una mano la cabeza sangrante de Tsukuyomi. A pesar de que 2/3 de la esencia de la diosa de la muerte habían sido erradicados en el proceso, ella no parecía perturbada. Bien, no sería divertido si solo me enfrentara a un mero clon, sentenció la cabeza cercenada del dios del fuego mientras su cuerpo se reformaba en el acto. Suéltame, inmundo animal. Rugió Tsukuyomi. En un estallido de divinidad pura, la diosa lunar borró lo que quedaba del cuerpo de Shinigami, dejando atrás solo un globo ocular flotando en el vacío. Sin embargo, la voz de la parca volvió a resonar, distorsionada y burlona. ¿Qué pasa, hermanos míos? ¿Por qué tanto rechazo ante esta humilde diosa? El cuerpo de la Shinigami comenzó a recomponerse a partir de aquel único ojo. ¿Por qué ser tan violentos? En ese preciso momento, toda Uzu fue rodeada y subyugada por la presencia de las deidades, mientras Caster observaba con desdén la lucha de esos perros callejeros. Manipulación del espacio-tiempo, alteración de la realidad, Marble Phantasms y Pseudo-Reality Marbles fueron desplegados sin piedad por los dioses. Amaterasu, con un movimiento fulminante, cortó en dos a Shinigami utilizando la verdadera espada Totsuka, cuya esencia divina eclipsaba cualquier imitación mortal. Mientras tanto, en lo alto del cielo, Susanoo convocó un Pseudo-Reality Marble que comenzó a ser absorbido por su Kusanagi. Aquella era la auténtica espada obtenida tras su legendaria lucha contra Yamata no Orochi. No la impía y sucia copia que circulaba en el mundo de los hombres, sino el acero divino original imbuido con el poder del vendaval. Aquella era la auténtica espada obtenida tras su legendaria lucha contra Yamata no Orochi. No la impía y sucia copia que circulaba en el mundo de los hombres, sino el acero divino original imbuido con el poder del vendaval. Yo soy la destrucción que acaba con la creación. Despreciado por los dioses, amado por los humanos. He asesinado a incontables dioses. Las nubes ocultan el sol. La tormenta la luna. La tempestad que trae la vida después de la muerte. Soy la tormenta que trae la calma. Siempre seré así, y nunca podré cambiar. Yo soy, Susanoo, dios de las tormentas. Es hora que quedes en silencio, Shinigami. El dios agitó su espada y su ataque estalló, perforando las capas de los mundos internos creados por los dioses para no dañar el mundo del hombre más que con el terrible clima. ¿Lo mató?, murmuró Onoki con asombro, sin poder apartar la vista de la escena. Es solo un clon de Shinigami, abuelo, le corrigió su nieta, Kurotsuchi, aunque su voz también delataba tensión. Bueno, esa es una vista interesante, comentó Gilgamesh Prototype, observando con arrogancia los cuerpos maltrechos de los dioses dentro de la ilusión. ¿Y qué más se podía esperar de nosotros? Ishtar, quien ahora poseía el cuerpo del homúnculo Inzvern, echó hacia atrás su largo cabello blanco con un gesto de superioridad. Ellos, realmente son unos monstruos, susurraron los ninjas, aterrados por la escala del combate. Están jugando con las texturas que componen el planeta, analizó Romani, observando los datos con una mezcla de fascinación y temor. ¿Tan siquiera existen las texturas en el planeta de los ninjas?, comentó Da Vinci, planteando la duda técnica. Esa es una muy buena pregunta, Dorothy, respondió el sujeto con una sonrisa críptica. Hace mucho que ninguno de nosotros puede hacer algo de esa magnitud, comentó Quetzalcóatl, perdiendo por un momento su eterna sonrisa. Es cierto. Estamos muy limitados en estos cuerpos y en esta era, añadió Ereshkigal con un suspiro. A pesar de ser espíritus divinos, seguían estando muy por debajo del nivel de los dioses originales. Esa fue la misma razón por la que Marduk pudo derrotar a Tiamat durante el Génesis. En el momento en que la madre primordial cayó, se marcó el fin de una era. Marduk era un dios original, una de aquellas antiguas formas de vida que gobernaron el planeta con una supremacía absoluta antes de que la humanidad tomara el control.
Con esos mestizos muertos o reducidos, los humanos finalmente prosperamos, comentó el sabio rey con una mezcla de orgullo y pragmatismo. El séptimo Hokage, mientras tanto, mantenía la mirada fija en su brazo derecho, su actual prótesis. Hacía mucho tiempo que el sello del sol se había desvanecido de su palma, pero ¿realmente se había ido ese poder? Desde que la Gran Guerra terminó, nunca había sentido la necesidad de desatar esa fuerza, el poder de aquello que verdaderamente podría considerarse un dios. Espera, ¿pseudo-reality Marbles? ¿Siquiera es posible que algo así exista? Cuestionó Rin, frunciendo el ceño ante la inconsistencia técnica. Tanto Shirou como Emilia compartieron el gesto, analizando la naturaleza de esa afirmación con sospecha. En cambio, Iskandar sonrió con franqueza. Después de todo, técnicamente su Ionia Netairoi operaba bajo una lógica similar al ser una manifestación de sueños compartidos y no una verdadera esfera de realidad individual. Orochimaru clavó su mirada en la imagen de Yamata no Orochi cuando ésta se manifestó en la ilusión. Interesante, murmuró el Sannin, notando de inmediato el paralelismo, por no decir la réplica exacta, de la serpiente blanca de 8 cabezas que fue convocada durante el duelo a muerte entre Sasuke e Itachi. ¿Quién te crees que eres, bastardo? Escupió el Naruto más joven, lanzando un insulto cargado de rabia hacia la imagen de Susanoo no Kami que se proyectaba en la pantalla de realidad. Y aquí termina este capítulo, sentenció Tokiomi Tosaka con calma, mientras una elegante copa de vino aparecía en su mano como por arte de magia.